Para los que nos están siguiendo a través de Facebook, pero no en vivo, sino están viendo este video en otro momento, les prometo que a continuación de la prédica voy a incluir un testimonio que acabamos de escuchar que ilustra perfectamente muchas de las cosas que vamos a enseñar hoy. Eso va a estar puesto detrás de la prédica después de lo que vamos a compartir ahora. Para los que nos están siguiendo en vivo, creo que van a coincidir conmigo en que esto realmente ha sido un milagro, una cosa sobrenatural. Yo estaba de vacaciones cuando el Diego se puso mal. Y me acuerdo que recibimos el mensaje de que el Diego había estado pasando por un infarto. Nosotros ya estábamos al tanto de todo lo otro, de la vesícula y de la apendicitis y del anterior problema con la presión alta y todas esas cosas. Ya las sabíamos, habíamos estado orando mucho por él. Pero ahora estábamos de vacaciones, ya seguros de que el hermano ya había pasado lo peor. No sabíamos que todavía tenía que enfrentar cosas más difíciles. Y me acuerdo que cuando recibimos esa noticia, el Señor me dijo muy claramente, el Diego se está muriendo. Y cuando Dios te dice algo así, por lo menos lo que a mí me pasa es, ¿para qué me estás diciendo esto? Porque yo no creo que el Señor me diga algo así a nivel de información. O sea, no es como cuando tú estás charlando con otra persona y alguien te dice, oye, el Diego se está muriendo. Pucha, sí, qué grave, ¿no? O sea, si Dios te dice el Diego se está muriendo, debe ser para algo. Y entonces me acuerdo que en ese momento literalmente sentí la necesidad de dejar de hacer lo que estábamos haciendo y ponernos a orar. Y le hablé a la Carly y nos pusimos a orar y estuvimos orando mucho tiempo para que Dios lo rescate. El asunto es que pareciera muy normal porque la gente se muere todo el tiempo. La gente se muere todo el tiempo. Y hay muchas personas que en algún momento están en el borde y me piden que ore porque se mueran. Y me dicen, Carlos Alberto, ora para que el Señor tenga misericordia de mí y que ya me vaya. O tienes a tu mamá o tu papá o tu abuelito enfermo y oraremos para que ya el Señor se lo lleve, ya tenga misericordia. Y no puedo orar porque alguien se muera. De hecho, la gente se muere sin que ores por ellos. Solitos se mueren. Nosotros oramos por vida. Y yo estaba seguro de que si el Señor me había mostrado que el Diego se estaba muriendo era porque teníamos que pelear una batalla. El tema es que la vida es tan natural que nos olvidamos que del otro lado sí hay una batalla. Y hay una batalla muy fuerte. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 6, los versículos 10 al 12. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo sabía que el Señor no me estaba dando información. Y aunque la lucha parecía contra coágulos y la lucha parecía una lucha de encontrar un hospital o una clínica que te haga un cateterismo, en realidad la lucha estaba yéndose por otro lado. Hay un mundo sobrenatural a nuestro alrededor al que le debemos prestar atención. Porque quién sabe, lo que Dios está necesitando es rescatar a alguien de las garras de la muerte. Y no sé por qué quiere hacerlo con nuestra ayuda. No lo entiendo. Solo sé que hay que hacerle caso, pero no sé por qué. Porque Dios es perfectamente capaz de hacer lo que Él quiera sin tu participación y sin la mía. Él es Dios, es soberano y es más poderoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero por alguna razón, Él te dice, ora, pedímelo. Él podría hacerlo sin tu oración y sin la mía, pero nos pide que intervengamos. ¿Y saben qué? Tengo muchos años de haber asistido a gente en muertes. Funerales y gente que está a punto de morir y que tengo que ir a orar por ellos y morirse ahí delante de mí mientras estoy asistiéndolos en su último momento. Me ha tocado muchas veces, más de las que quisiera. Y hasta el día de hoy no te puedo decir que entiendo la muerte, no la entiendo. Sigo sin entenderla. Sigue causando dolor, sigue siendo un enigma. Sigo quedándome sin palabras cuando tengo que animar a alguien que ha sentido que su ser querido ha partido. No sé qué decirle y te aseguro que lo menos que puedes decirles es mis sentidos pésame. Por eso siempre te enseño que no hagas eso, no le digas mis sentidos pésame. Por dos razones básicas. La primera, no estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo.
Es más, aun cuando se te haya muerto alguien, lo que tú has sentido es muy distinto a lo que está experimentando esa persona, entonces no lo sientes. Y segundo, un pésame sentido, ¿te pesa que alguien muera? A los cristianos no puede pesarnos que la gente muera. Ha habido un punto en el que la Mili le ha dicho al Señor, ok, es mejor que se vaya contigo. Porque esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Porque sabemos que la muerte es solamente nuestra migración. Es el lugar donde presentas tus documentos. Es el lugar donde te revisan para ver si creíste en Jesús o no creíste en Él. Y luego, ¿qué nos espera a los cristianos? Vida eterna, una casa en la casa del Padre, un lugar especial para que ahí donde esté Él estemos también nosotros con Él. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo me puede pesar que alguien se muera? ¿Cómo le puedo decir a alguien, mis sentidos pésame? O sea, ¿me pesa que se haya ido con el Padre? A no ser que pase lo verdaderamente duro, porque hay una sola cosa dura y esa es morir sin Cristo. Esa es la única cosa dura que puede pasar. Pero mientras tanto, yo no sé cuán grande puede ser la misericordia de Dios para rescatar a alguien en el último segundo de su vida, y entonces, ¿por qué tendría que pesarme la muerte? No debería hacerlo. Nuestra esperanza es cierta y Cristo está ahí para rescatarnos a todos. La historia que te voy a contar hoy habla de algo similar. Es la historia sobre una mujer de una ciudad que se llamaba Sunem. Este era un pueblo que estaba cerca de Israel, pero que era un pueblo pagano, un pueblo donde la gente no seguía al Dios de Israel, donde adoraban a otro Dios, donde servían a otros dioses, no conocían al Dios de Israel, pero quedaban en el camino de Eliseo, de quien hemos estado hablando muchas semanas. Y cada vez que Eliseo pasaba por ese lugar, esta mujer, una sunemita, que era una mujer adinerada, sentía pena de Eliseo, que se pase sin comer y se pase sin descansar. Entonces lo invitaba a su casa y le decía, te prepararemos alguito de comer, no quieres recostarte un momento. Era muy atenta con él, tanto así que decidió hablarle a su propio marido y decirle, por favor, le construiremos una habitacioncita para Eliseo, que cuando él venga tenga una camita, tenga una mesa de noche, él pueda pasar la noche aquí, porque es un hombre de Dios. Y el marido le dijo, ok, hagámoslo. Le construyeron una pequeña habitación, pusieron una cama, una mesa de noche, y cuando Eliseo pasaba por Sunem, se quedaba en ese lugar. La mujer había demostrado tanta bondad con Eliseo que él decidió también ser bueno con ella. Entonces le habló a su criado, porque Eliseo siempre andaba con un muchachito que era su aprendiz, y le dijo, ¿qué necesita esta mujer? Hablemos con ella. A lo mejor necesita que le hable bien de ella y de su marido al rey. Tal vez le tienen que devolver algunas tierras, tal vez tiene algún juicio pendiente, tal vez tiene algún trámite con el gobierno, no lo sé. Le ayudaremos, porque Eliseo era autoridad en Israel. Si Eliseo pedía algo, se lo daban. Si Eliseo hablaba con el rey, le concedían la audiencia. Era una persona muy influyente. Pero su criado le dice, no, esta mujer no necesita trámites, ella no tiene hijos. Y Eliseo dice, ok, eso no está difícil. Entonces le dijo a la mujer, para esta misma época del año, de aquí a un año, tú vas a tener un bebé varón en tus brazos. La mujer le dice, no te he pedido ningún favor, yo te he dado el cuarto porque eres buen tipo y te queremos, no por nada. No me hagas ilusionar, mi marido es ya muy mayor, yo ya no puedo tener hijos, no me hagas ilusionar. Y Eliseo le dice, se cumplirá tal como he dicho. Y un año después, para esa misma época del año, la mujer tenía un pequeño bebé entre sus brazos. Y el estigma de ser estéril había pasado, porque en esa época ser estéril para una mujer era imperdonable, pero ella tenía ya un bebé. Y Dios había hecho lo que el profeta había prometido. Y quiero que entiendas esto. Así era la vida de Eliseo. Sobrenatural. Él se movía en lo sobrenatural como tú cuando vas al supermercado. Tranquilo y sin problemas, sabiendo dónde están los panes y también dónde están los jugos. Él conocía todo y tenía la suficiente autoridad y la suficiente fe para decir al año vas a tener un bebé. Y eso sucedía. Así es la vida de Eliseo. Y quiero que la tuya y la mía sea también así. Quiero que sea sobrenatural. Porque quiero que entiendas que lo que sucede en la Biblia no es algo del pasado. Es algo vigente porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que hizo antes lo puede volver a hacer ahora. De hecho, me acuerdo unos años atrás, cuando tenía más o menos unos 23 años, una pareja de amigos nuestros no podían tener bebés. Ya habían intentado todo, médicos, tratamientos, todo lo que se podía hacer. Y los médicos les habían dicho, consideren la adopción porque
Ustedes son incompatibles el uno con el otro. Probablemente podrían tener hijos con otras parejas, pero entre ustedes no sucederá nunca. Y entonces nosotros que éramos amigos, como los ves a los jóvenes, los has debido ver que andan juntos, comen pizza juntos, juegan juegos de mesa juntos. Nosotros teníamos un grupo así con los que andábamos de esa manera. Entonces dijimos, oye, creámosle al Señor por más, oremos por nuestros hermanos para que tengan un bebé. Entonces nos metimos en un lugar y nos pusimos a orar con vehemencia por ellos y creyéndole al Señor. Y cuando estábamos orando, el Señor me habló y me dijo, dile a ella que de aquí a un año, más o menos por esta época, va a tener un bebé varón en sus brazos. Entonces yo le digo al Señor, Señor, eso está en Segunda de Reyes 4. Yo ya lo estudié. No me voy a hacer al Eliseo delante de la gente. Te estás equivocando de candidato. Porque hermanos, qué vergüenza. Imagínate que yo me suelto a decirle ayer a la hermanita, el Señor dice que de aquí a un año tú vas a tener un varón entre tus brazos. Todos me iban a mirar con cara de, ay, mira, lo he hecho al Eliseo este. Y encima, ¿qué tal si el bebé no viene? Encima, mal Eliseo, falso Eliseo. Yo no quería hablar, así que me negué a hacerlo. Y le dije, Señor, no lo voy a hacer. Y seguimos orando, y terminó la oración, corrieron las lágrimas, abundaron los abrazos, el Señor va a obrar y no sé qué. Y cuando estábamos por salir del lugar, el Señor me seguía machacando en mi mente y en mi corazón. Dile, 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 dile. Y yo, no le voy a decir, no le voy a decir, no le voy a decir. Dile, dile. ¿Sabes qué? Se asemeja mucho a una sensación de taquicardia. Esa urgencia de decir algo que el Señor te ha mandado decir. Entonces le dije, Señor, voy a decir, más te vale que ese bebé venga. Entonces la miré a ella y le dije, el Señor dice, de aquí a un año por esta época, vas a tener un varón entre tus brazos. Ella se puso a llorar, él me abrazó, nadie me dijo falso Eliseo. Y un año después, ellos tuvieron un bebé, varón, que para esta época debe tener un poco más de 20 años y que es un muchacho perfectamente exitoso y hace su vida, ya conoció al Señor y todas esas cosas. Y quisiera volver a tener esa fe que tenía cuando era changuito. Recuperar esa noción de que el mundo espiritual no es solamente algo que aparece en la Biblia, pero el otro lado está ahí, a nuestra disposición para todo aquel que cree. Hay una vida sobrenatural que está pegadita a la nuestra y que muchos de nosotros no la experimentamos porque nos dejamos ganar por nuestra racionalidad. Pero esa vida sobrenatural está ahí. Es por eso que te quiero contar esta historia de esta sunemita, porque sé que te puede animar a creer un poco más allá de lo normal. Mira lo que dice Segunda de Reyes en el capítulo 4, los versos 18 al 22. Dice, cierto día el niño ya más grande, el hijo de la sunemita, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de los sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Esto es la cama de Eliseo, ¿sí? Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo, mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Sabes que yo leo esto y hay miles de cosas que empiezo a preguntarme? Primero, ¿por qué no le avisa a nadie que el niño se ha muerto? Porque si tú sigues la historia, no le va a avisar a nadie. No le avisa a su esposo, no lo comenta con nadie. No entiendo por qué no lo hace. Cualquiera de nosotros en su lugar, lo primero que harías es hablar con alguien. Pero ella lo guarda como un secreto. Lo segundo que me parece súper extraño es que ella no deja al niño en su cama, no deja al niño en la cama del niño, lo carga hasta el piso de arriba para ponerlo en la cama de Eliseo. ¿Por qué hace esto? Lo pone en esa cama y cierra la puerta y no le avisa a nadie. No lo logro entender de primeras. Me meto en la Biblia, le doy vueltas, estudio, oro y ¡pum! Entiendo lo que está pasando. ¿Sabes qué? Esta mujer ha empezado a caminar una jornada de fe. Y una jornada de fe no puede tener distracciones. Porque ¿sabes qué? Una de las cosas que te hace dubitar en tu fe es la opinión de los otros.
Y muchas veces lo charlas con la gente y ellos te hacen dudar en lugar de aumentar de tu fe, te hacen dudar. Y te hacen pensar que lo que el Señor puede hacer por ti no es tan como estás creyendo, pero ella tiene que dar un paso imposible. Lo fue a dejar al cuarto de Eliseo, en la cama de Eliseo, porque ella sabía que Eliseo lo había hecho venir a este mundo y de alguna manera estaba haciendo campo para su fe. Estaba extendiendo el terreno donde estaba sembrando sus semillas de fe. No se lo iba a contar a nadie, pero iba a trabajar con el mismo que le dio el niño porque estaba haciendo crecer su fe. Y sabes que eso es hacer crecer tu fe. Es dar un paso hacia lo imposible. Es que aunque todo lo demás te grite que no va a suceder, tú sigas creyendo que Dios es perfectamente capaz de hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Lo que yo quiero es que tú y yo durante esta temporada de El Otro Lado empecemos a extender el sitio donde vamos a sembrar nuestras semillas de fe. Porque quiero que esa fe sea grande y que nos abramos a un mundo sobrenatural y que seamos capaces de creer que Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos. Pero para eso hay que extendernos, para eso hay que ampliar, para que el Señor pueda responder a la fe. Yo sé que muchos de ustedes tienen temor de orar por cosas grandes por lo obvio. ¿Y si el Señor no lo hace? ¿Y si el Señor dice que no? ¿Y si el Señor no responde a mi oración? Y te entiendo, pero quiero decirte algo, eso ya lo tienes. De todas maneras ya tienes el no de Dios. De todas maneras la respuesta negativa ya está ahí. En cambio, ¿y si lo hace? ¿Y si Él te sorprende y responde a tu fe con un milagro? Si de todas maneras, en contra de todo pronóstico, Él hace lo que todos los demás creen que es imposible, ¿no vale la pena extender la fe? Entonces, mientras estaba en Ecuador de vacaciones y me llega la noticia de que el Diego se está muriendo, yo digo, esto no es solo información, no es que el Señor me está diciendo por si acaso está muriendo. Haz algo, empecé a orar. Entonces, todo el día estuve orando, todo el día. Estábamos en algún lugar público, en un mall, las chicas entraban en una tienda, yo me quedaba afuera y seguía orando y pidiendo por la vida del Diego. Señor, no me has mandado esta información por nada, yo creo que lo puedes rescatar. La Mile me ha dicho que tiene muchos coágulos, yo creo que tú tienes muchos soldados. La Mile me ha dicho que hay posibilidad de que se muera, yo creo que hay posibilidad de que viva. La Mile me ha dicho que este es un cuadro muy difícil, yo creo que tú eres campeón en los cuadros difíciles. Y oraba, y oraba, y oraba porque sentía que se estaba muriendo. Y si no pasa nada, Carlos Alberto, se muere, eso ya lo tengo. Pero ¿y si pasa algo? ¿Y si el Señor obra? ¿Y si luego me llaman para contarme, ha ocurrido un milagro? Vale la pena extender el sitio de tu fe. Vale la pena estirarte a creer por más cosas. Y quiero volver a esa fe de cuando era un muchachito. Quiero volver a creer esas cosas. Cuando yo era un muchachito me llamaban y me decían, el fulano está en la clínica, hay que ir a orar por él. Yo iba. Yo no sabía de enfermedades, no preguntaba qué tiene, no decía es contagioso. Yo iba y oraba. Me empezó a volver viejo y he empezado a preguntar cosas. ¿Es contagioso? ¿Puedo entrar a la habitación? Y si oro, ¿hay posibilidades? No, este cuadro es irreversible. ¿Qué es irreversible en medicina? He empezado a preguntar cosas y con los años he empezado a volverme racional. He permitido que mi fe se lesione. Yo cuando era muchachito era parte del equipo de liberación. No sé si alguna vez has escuchado esas cosas, pero yo pateaba demonios. Nos dedicábamos a eso. Nos avisaban, tal persona está sufriendo por esta opresión. Nosotros íbamos y en el nombre de Jesús atábamos el espíritu, lo echábamos fuera. He visto todo lo que te puedas imaginar de la vida sobrenatural. Lo que ves en las películas, yo lo he visto en la vida real. He visto vidrios reventar a mi alrededor mientras estábamos orando por liberar a una persona. He visto personas contornearse en el piso como si fueran serpientes y botar espumarajos mientras nosotros hacíamos liberaciones. He visto cosas que no te puedes imaginar que suceden en la vida real. Pasos sobre los lugares en los que habíamos estado orando como si fuesen pasos pequeñitos. Hojas y libros salir de los estantes mientras estábamos orando. Lo he visto. Y nadie me puede decir que no, porque yo estaba ahí, no me han contado. Yo lo he visto. Pero mi fe se ha ido volviendo medio rara con los años. Me he vuelto muy racional. Con los años me he vuelto muy natural. Y no quiero ser así. Yo quiero ser ese muchachito que tenía una fe sencilla,
que creía que Dios podía hacer cosas extraordinarias y luego veía que Dios hacía cosas extraordinarias. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. Si tú entrenas un músculo, el músculo crece. No sé cuántos aquí vayan al gimnasio, la mayoría parece que no van, pero sería bueno que vayan. Tal vez has ido alguna vez al gimnasio y has visto, agarras las pesas y levantar 20 kilos es imposible. Te duele, no puedes. Entonces te bajan a 10 kilos. Pero con las semanas, luego de levantar muchas veces 10 kilos, eso ya es poco para ti y necesitas aumentarle peso y le aumentan 10 kilos y lo que antes era imposible ahora es algo que puedes hacer y puedes levantar 20 kilos y conforme el tiempo va pasando le aumentas 5 más y luego le aumentas 10 más y cuando han pasado un par de meses estás levantando 65 kilos. Y lo que no en principio era imposible o incluso lejísimos de soñarlo, hoy es una realidad para ti como si nada y tus músculos han crecido y tu capacidad también y la fe es igual, la fe es un músculo y si yo creo hoy por algo pequeño, pero luego sigo creyendo, mi fe se acostumbra a creer por más y luego cuando tu vida ha pasado, eres capaz de creer cosas imposibles y Dios las empieza a hacer delante de tus ojos porque la fe es un músculo. Hay que entrenarlo, hay que ponerlo a prueba. Pero ¿y si no pasa nada? De todas maneras eso ya lo tienes. De todas maneras el no de Dios ya está ahí. Pero ¿y qué tal si Dios dice que sí? Y tu fe consigue cosas extraordinarias. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 54, los versos 2 y 3. Dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Mi hermano, mi hermana, no se necesita una fe grande, se necesita una fe que funcione. No se necesita una fe enorme. Se necesita una fe efectiva y para eso hay que entrenarla. Hay que hacer una ampliación. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra de Dios. Llena tu cabeza, llena tu corazón de Biblia, llenala de sus promesas y aprende a creer que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer otra vez. Y que esa fe se entrene. Esta tsunamita no le dijo a nadie que el niño había muerto. De hecho, cuando venía de camino Eliseo la ve venir a lo lejos y dice: esto no me huele bien, esta mujer tiene cara de atribulada, y lo manda a su criado a preguntar si todo está bien. Y Giesi va donde la mujer y le dice: hola mujer, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal su hijo en casa? ¿Todo bien? ¿El marido bien? ¿Todo? ¿Qué ha pasado? Y ella le dice: todo está bien, no hay ningún problema. Por alguna razón ella sigue ocultando lo que ha pasado hasta que llega a los pies de Eliseo. Verso 27. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Esto también me parece muy poderoso, porque muchos de nosotros pensamos que por entrar en el mundo sobrenatural nos vamos a volver los voceros oficiales de Dios. Y sabes que muchas veces Dios no nos va a decir lo que está pasando. El hecho de entrar en la vida sobrenatural no significa que Dios te esté diciendo todo lo que va a hacer todo el tiempo. De hecho, muchas veces Dios sencillamente no nos dará los detalles porque no sabemos manejar los detalles. Porque si nos dice los detalles podemos entorpecer lo que Él está haciendo. Entonces no nos los dirá. Muchas cosas Dios no nos la va a decir. Y yo sé que alguno de ustedes me va a decir: pero Carlos Alberto, la palabra de Dios dice en el libro del profeta Amós que Dios no hará nada sin contárselo a sus siervos los profetas. Si quiero que entiendas que dice sus siervos los profetas, el Señor es Él y sigue siendo soberano sobre todas las cosas, incluso sobre los profetas. Y si Él no quiere decir algo, Él no va a decir nada. Por eso en Jasón, quiero que entiendas esto, en Jasón creemos en las profecías y creemos que Dios puede hablar con las personas sobrenaturalmente y hablarnos de cosas que aún no han ocurrido. Claro que puede hacerlo, pero no hemos alentado que existan pitonizos ni pitonizas, esos hermanos que vienen y te dicen: tengo una palabra del Señor para ti. No lo alentamos. ¿Por qué? Porque durante muchos años esto ha enturbiado la palabra en la iglesia.
Y luego, a título del Señor me ha dicho, te he hecho casar con alguien y te he hecho hacer algo que no querías hacer. Y luego la gente se ofende con Dios y se siente herida con el Señor porque alguien se atrevió a decir algo que el Señor no había dicho. Porque nosotros creemos profundamente que el Señor habla y que el Señor revela cosas, pero también creemos que se necesita madurez y discernimiento para entender que no eres el dueño de la profecía. Dios es el dueño de la profecía. Él es el soberano. Él es el soberano sobre todo lo que existe. En esta iglesia nunca verás un upgrade. Ay, el pastor ha pasado de ser pastor a profeta. Eso no existe. Solo un ministerio. El Señor puede revelarle lo que Él quiera revelarle, a quien quiera revelárselo, cuando quiera revelarlo, porque Él es dueño de todas las cosas. Y las profecías existen, pero hay que saber administrar el don de Dios. Para que luego nadie venga y te diga, el Señor me ha dicho que ofrendes esto, pero a mí no me ha dicho. Es que vos no lo has escuchado. A veces Dios no va a decir nada. Yo no te estoy haciendo una invitación a la vida sobrenatural para que digas, ahora sí voy a escuchar todo lo que el Señor me diga todo el tiempo. A Eliseo no le dijo nada. ¿Y sabes qué? Eliseo no se ofende. No dice, qué raro, bien raro. A mí el Señor todo me dice. ¿Estás segura que tienes problemas, mujer? Capaz no está muerto, capaz se ha atorado nomás. El Señor a mí no me ha dicho. Vos bien preocupado estás y el Señor bien calladito también. El Señor es soberano sobre todo. El Señor es soberano sobre todo y Él tiene poder sobre todo. Y Él tiene derecho de decir lo que Él quiera decir y de callar lo que Él quiera callar. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 29, en el verso 29, dice, el Señor nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leerlo desde el principio, ayúdame. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Otra vez vamos a leerlo juntos, ¿sí? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, dice. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Sí somos responsables de lo que nos ha revelado, pero hay cosas que Él nunca nos va a decir y está en todo su derecho porque Él es soberano incluso en lo sobrenatural. Pero nosotros somos responsables de la otra parte, de lo que sí nos ha enseñado. Y Él nos ha enseñado que podemos creer por más cosas. Y Él nos ha enseñado que podemos hacer crecer nuestra fe. Y eso lo venimos enseñando en esta iglesia desde el día 1. Y eso me hizo recuerdo de una historia de muchos años atrás, cuando la Nicole y la María Joaquina eran chiquititas todavía. Yo las traía a la iglesia cuando eran chiquititas todavía. Y había una mañana que hubo gran pelea en mi casa, porque ya estábamos por salir a la iglesia y la María Joaquina estaba empecinada en traer una muñequita, una de esas My Little Pony o algo así. Y yo le decía, no lleves, hijita, porque cuidado se te pierda, no quiero que estés llorando, no quiero llevar, por favor. No lleves, por favor. Nicole, cuidado, estén llevando. La cosa es que las dos me engañaron, me ocultaron información y llevaron la muñeca. Yo no sabía. Yo hice mi trabajo, ministramos, predicamos, todo lo que teníamos que hacer. Cuando la gente ya se ha ido, las tengo a dos enanas llorando allá atrás. ¿Qué ha pasado? Es que papá, te tenemos que contar algo. Te hemos desobedecido y hemos traído la muñeca. Ahí está. Ok, ¿y cuál es el problema? Se ha perdido su bota. O sea, hermanos, ese día he puesto de cabeza a la iglesia, las sillas las hemos amontonado en un solo lugar, en los últimos rincones, la sala de niños personalmente le he ordenado, he guardado los juguetes, las canastitas, las cositas que hacen manualidades, todo lo he ordenado. No había la mendiga bota. Entonces las he sentado a las dos allá adelante y he tenido que hacer de papá. Y les he dicho, yo les dije que no traigan la muñeca y me han desobedecido. Y ahora, como consecuencia de su desobediencia, se ha perdido la bota de la muñeca. Aprendan a vivir con ello. Ni modo. Y entonces la Nicole lloraba y se para y me apunta con su dedo y me dice, tú me has enseñado que si yo le pido algo a Jesús, Él me lo va a dar si creo con todo mi corazón. Y yo le he pedido creyendo que esa bota aparezca. Bueno, el resultado es que la bota
Antes se salió la bota y ella se la había puesto en su dedo meñique. Y en lo que hacían manualidades ahí, pues se perdió la bota para siempre. Entonces cuando me cuentan esto, yo digo, ay, Jesucristo, estás en serios problemas. Vos, no yo. Porque ella te ha creído. No sé qué vas a hacer. Ella te ha creído. Y tú has dicho que todo aquel que cree, nada le es imposible. Vámonos a la casa. Y la Nicole empieza a cerrar su chamarra a su hermana. Y mete su mano en la capucha de la María Joaquina. Y pone sus ojos así. Y saca y me dice, la bota. Y me dice, Jesús ha escuchado mi oración y me ha devuelto la bota. Quizás tú me digas, pastorcillo ridículo. Sé lo que los hermanos conservadores, cristianos reformados van a decir. Ay, sus ejemplos de botas de muñecas satánicas. Yo solo sé una cosa, que esa bota estaba perdida y ha vuelto a las manos de mi hija. Que estaba muerta y que la han encontrado. Es lo único que yo sé. Y que Dios mira tu fe. Él la mira. Él mira tu fe. Chiquitita, grande, Él la mira. ¿Sabes qué? Si tú eres capaz de creerle, por eso Él te va a ayudar. La fe de la Nicole era sencilla, era la fe de una niña. Quiero tener esa fe. Quiero creerle a Dios por cosas imposibles y que Él las haga delante de mis ojos. Él es Dios. Él puede. ¿Sabes qué? Él no le había revelado nada a Eliseo porque quería que la fe de la tsunamita crezca. La que tenía que hacer campo a su fe era la tsunamita. Eliseo ya tenía fe. Ella nunca pidió hijo, ¿te has dado cuenta? Nunca oró, quiero tener un hijo. El hijo le fue dado por gracia, era un regalo. Nunca pudimos probar su fe. Este era el momento de probar su fe. Y Dios quería ver si ella era capaz de creer, y la mujer fue capaz de creer. No le contó nada a nadie, puso al niño en el cuarto del profeta, y Dios no le dijo nada a Eliseo para que ella pueda probar su fe, y su fe había sido probada. Es lo único que Dios necesita. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Él es Dios, Él es soberano. Y hermano, hermana, alguien ha venido a la iglesia para escuchar esto. Solo por esto te ha traído el Señor, para que sepas que si Él lo está permitiendo, es por algo. Dios sabe y podemos confiar en su sabiduría y en su soberanía. Él sabe por qué permite lo que permite. Eliseo decide que van a intervenir. Es más, lo manda a Giesi y le dice, Giesi, anda, vas a agarrar mi bastón y vas a poner sobre la cara del niño y el niño va a resucitar. Y Giesi va volando con el palo y lo ve al niño ahí, pum, pum, nada. El niño estaba muerto. Pero la mujer no se iba a conformar con eso. Mira lo que dicen los versos 32 y 36. Dice, en efecto, ella le va a rogar a Eliseo y le va a decir, no, tienes que ir tú. Entonces Eliseo va a ir él, y ahí viene la palabra y dice, en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Entonces Eliseo entró solo, cerró la puerta tras de sí. ¿Y qué dice ahí? Oró al Señor. Este hombre vive en lo sobrenatural, pero ora al Señor. Él no es el dueño del milagro, Cristo es el dueño del milagro. Después se tendió sobre el cuerpo de un ratito. Oró al Señor y el niño no resucitó. ¿Te has dado cuenta? Ora y entonces no resucita. Entonces después se tiende sobre el cuerpo del niño y puso su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Y mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Pero no dice que resucitó. De hecho dice que entonces Eliseo se levantó y caminó de un lado al otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño, y esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. A todos nos gustaría orar y que a la primera funcione, pero Eliseo no se desanimó de que no funcione. Porque él sabe que el milagro no es la oración. El milagro no es nuestra oración. El milagro es Dios operando en respuesta a nuestra oración. Y muchas veces vamos a orar y Él no va a responder de inmediato. Y eso no debería desanimarnos. Eliseo no se desanimó, no perdió la fe, sino que siguió actuando
en concordancia con su fe. He orado, no ha funcionado, igualito, me echo sobre la guagua. Ya está más calientita, pues sigue muerta, calientita, pero muerta. Voy a seguir orando, se para, da vueltas. ¿Qué crees que hacía mientras daba vueltas ahí? ¿Tú crees que estaba solamente planchando el piso? Estaba orando, seguía orando y seguía creyendo. Y luego se vuelve a echar sobre el niño y el niño resucita. No te desanimes si no funciona la primera. De hecho, esto en la Biblia se llama, o yo lo pondría en la categoría bíblica de oración terapéutica. En la Biblia, la palabra terapeutos se utiliza 3 veces. ¿Tú sabes lo que significa terapia? Es un proceso. Terapia es un proceso de sanidad. Y la Biblia utiliza 3 veces la palabra terapeutos para hablar de sanidad. Lo que quiere decir que hay sanidades que son así y hay otras que toman tiempo. Entonces yo vengo a decirte, ora y seguí orando hasta que Dios responda. Ora por tu esposo y seguí orando por él hasta que el médico diga, ha ocurrido un milagro. Ora por tus hijos y seguí orando por ellos hasta que empiecen a venir a la iglesia contigo. Ora por tu trabajo y seguí orando por tu trabajo hasta que encuentres la razón por la cual el Señor no te saca de ese lugar. Ora y seguí orando, porque hay cosas que no van a funcionar a la primera, pero que van a funcionar porque Dios es fiel para responder a nuestras oraciones. Mira lo que dice Mateo 7:7, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue llamando y la puerta se abrirá. Tú seguí orando, no te des por vencida, no te des por vencido, no te canses. Quizás no funcionó la primera, entonces tal vez es una oración terapéutica, tal vez hay que seguir orando. Termino con esto. La historia de la tsunamita termina con un milagro de resurrección. La historia del Diego termina con el Diego sano. Hemos estado orando harto, y tú tal vez has estado orando y tal vez has estado unidos a todos los que orábamos por él. ¿Por qué Dios permitió eso? No tengo idea. Tal vez era solamente para que la Jessica en algún momento diga, Señor, necesito a mi papá llevándome al altar el día que me case. Tal vez era para que la Jessica extienda su fe. No lo sé. Pero a veces Dios va a permitir cosas para que nuestra fe sea extendida. Tú no dejes pasar la oportunidad. En cuanto volví del Ecuador, lo primero que hice fue ir a visitarlo al Diego a la clínica. Y me lo encuentro viendo tele, acostado sobre su brazo así, encima churro. Yo lo había dejado bien feíto al hermano. Y lo veo ahí todo recuperado, flaco, guapote. Y le doy gracias a Dios. Porque su palabra dice, en tu momento de angustia, clamarás a mí. Y yo te responderé y tú me darás gloria. Es lo que Él hace. Es su gloria, es su crédito. Él lo hizo. Me gustaría decirles que fue la oración de los hermanos. No, Él lo hizo, pero como Él quería hacerlo. Él quería hacerlo así y así lo hizo Él. Tú sabes que te he contado que años atrás mi esposa, la Carly, tuvo una seria crisis de fe, muy seria. Tan seria, más o menos por allá, por el año 2011, que un día conversamos y me dijo, Carlos Alberto, Dios no existe. Me duele más creer que existe y que no le importo, que creer que Él no existe. Así que desde hoy he decidido caminar mi vida sola. Él no existe para mí. No te voy a impedir a ti que vivas tu fe. Seguí haciendo lo que haces y enseñarles a las chicas a creer en Dios, no hay problema. Solo yo no quiero hacerlo porque me ha lastimado demasiado. Desde ese entonces y por muchos años, 2, casi 3 años, la Carly dejó de venir a la iglesia. Hay un periodo largo en el que la Carly no venía a la iglesia. Tal vez los más antiguos se acuerden. De esa época es esta historia. Yo me levantaba el domingo temprano, 6 de la mañana, para alistarme volando, para luego alistarlas a las chicas, bañarlas, vestirlas y traerlas a la iglesia, porque ya había perdido una, no pensaba perder 2 más. Pero en las noches, yo esperaba que la Carly se duerma y ponía mi mano sobre su espalda y oraba. Oraba para que el Señor la rescate, para que el Señor sane su corazón de esa terrible ofensa que ella sentía.
y para que le muestre su gran amor. Y me gustaría decirte que he orado un par de semanas y la Carly ha venido a la iglesia, pero no. Han sido más de 2 años, casi 3 años en los que oraba todas las noches del Señor. Esos han sido los años que han coincidido con esa época que también te conté, en los que la Carly ha luchado contra depresión y contra ansiedad, y ha estado sometida a tratamientos y ha tenido que tomar pastillas. Y ha habido una época en la que, si soy honesto contigo, he dado gracias por el Neuril, porque se dormía más rápido. Y entonces yo podía orar antes por ella, porque yo también quería dormir. Pero después de todos los Neuriles y después de todos los tratamientos y ver que nada funcionaba, llegó un momento que cuando ella se dormía, yo ponía mi mano sobre ella. Lo que le decía al Señor es: Señor, ¿la vas a rescatar alguna vez? ¿Tiene sentido que yo siga orando? Y orando por ella me dormía. Y una noche el Señor la rescató. Pero no fue inmediato. Fue después de mucho tiempo. Fue después de que pasaron muchas cosas y de mucho sufrimiento. Pero puedo decir con verdad que no dejé de orar por ella ni un solo día. Porque yo sabía que Dios es poderoso para rescatar todo lo que se ha perdido. Y que mientras Él no diga que algo está perdido, no se ha perdido. Él es especialista en rescatarnos incluso de las garras de la muerte. Así que yo te invito a que no te desanimes. Seguí orando. Así como hemos orado por el Diego y ahora él está vivo con nosotros. Mínimo tiene que meterla a la Jessie al altar. Mínimo, hermano. Pero yo te auguro unos 20, 30 años después de eso. O sea que vas a cuidar nietos y vas a sufrir del dolor de espalda de ser abuelo. Eso va a pasar. Y yo te invito a ti a que no te desanimes de orar por lo que sea que necesitas orar. Seguí orando. Dios es fiel para rescatarnos aún de las garras de la muerte. Así que quiero invitarte, vamos a cerrar todos nuestros ojos, vamos a orar juntos. Quiero orar por tu fe. No voy a orar por tu necesidad, eso vas a orar tú. Yo voy a orar por tu fe, para que el Señor extienda tu fe, para que tú y yo entremos en ese mundo sobrenatural y seamos capaces de creer hasta por lo imposible. Así que dile conmigo al Señor: Señor Jesús, te doy muchas gracias por darme esta palabra y por animarme a creer por más y a extender mi fe. Quiero entrenarme en esa fe. Quiero creer cosas imposibles. Dame esa fe sencilla, esa fe de niños, que te cree sin cuestionamientos, que te cree aún sin información. Porque la única información que necesito es la que me diste en la cruz, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Yo elijo creerte. Pongo mi fe en tus manos. Quiero vivir del otro lado, donde todo es posible para el que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Jasón, ¿cómo están? Realmente es muy grato para mí poder estar frente a ustedes contando este testimonio, y cuando termine el testimonio van a comprender por qué. Como antecedentes previos, permítame contarles un poco de mi vida. Yo hace más de 10 años he sido diagnosticado con hipertensión. Hace unos 6, 7 años, el 2016, sufrí mi primer infarto en septiembre del 2016. Y bueno, es una experiencia que no fue grata. He estado tratándome tal vez con no mucho acierto. Y bueno, pero ahora quiero centrarme en el 2023, y todo empieza más o menos aquella vez que acondicionamos un poquito la placita en la que hemos trabajado muchos, reconozco muchos que estábamos ahí compartiendo la pala y la picota. Pues
En esos momentos ahí, mientras trabajábamos, había un puesto médico que tomaba la presión a cargo de nuestra hermana Jovi, que nos insistía a varios que nos tomemos la presión, que nos controlemos la presión. Como yo como era hipertenso y sabía que estaba medio descontrolado, yo no quería que me tome. A eso de las 12, después de tanta insistencia que yo agradezco mucho, me tomó la presión y obviamente estaba muy elevada. Para hacer corta la historia, al día siguiente estaba internado controlando la presión y bueno, gracias al poder de Dios, a las oraciones de ustedes y pues todo, yo salí adelante, se controló la presión. Pasaron 2 semanas y un sábado después de comer tuve un dolor intenso en el estómago y bueno, fue un tema de vesícula, de vesícula. Al lunes me estaban sacando la vesícula y el apéndice en combo. Salí muy bien y pensé que había derrotado todas las batallas del 2023. Pero 2 semanas después estábamos con mi esposa tomando un café con un hermano de la iglesia. Terminamos más o menos a eso de las 9, 10 de la noche y yo me empecé a sentir mal. Y le dije a mi esposa, vámonos a la casa, descansemos. Hacía mucho frío esa noche. Y bueno, a la 1 de la mañana me sentía muy mal y ya me había dado cuenta que estaba experimentando mi segundo infarto. Nos fuimos a la clínica rápidamente a la 1 de la mañana. Al llegar a la clínica yo me bajé del auto y realmente estaba prácticamente desvanecido, me estaba desmayando. Y bueno, no sé cómo llegué realmente, creo que fue Dios que me hizo llegar hasta los médicos y bueno, reportar que me estaba dando un infarto. Todavía pude reaccionar un poco más, mandé algunos WhatsApps, estaba todavía bien. Pude controlar algunas cosas, avisé a mi familia que estaba en esta situación, pero a partir de las 3 de la mañana la cosa se empeoró mucho y realmente, hermanos, ahorita yo les puedo decir con conocimiento de causa, me estaba muriendo. O sea, uno siente cuando se está muriendo y me estaba muriendo. Mi presión estaba muy baja, estaba en unos niveles exageradamente bajos y ya mi voluntad de seguir luchando estaba totalmente mermada y me estaba muriendo. Tanto así que le dije a mi esposa, bueno, pues lo que queda, hermanos, ¿no? Es despedirse, ¿no? Entonces empecé a despedirme y le dije, mira, me estoy yendo en paz, no tengo nada pendiente aquí. Bueno, pues me voy con Dios porque realmente estaba con mucha paz. En la clínica en la que estaba no podían atenderme médicamente con lo que necesitaba, que era un cateterismo. Y bueno, empecé a sentirme muy mal y a los médicos que estaban ahí les decía, no te vayas, si te vas me muero, si te vas me muero. Estaba muriéndome, hermanos, me estaba muriendo. De pronto ya mi esposa me dice que me iban a llevar a otra clínica y eso de las 4 o 5, no conozco con precisión las horas. En la ambulancia me voy con el médico y la enfermera con la que estaba ahí me decían, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y le decía, me estoy muriendo, no me dejes, me estoy muriendo porque me estaba muriendo. Llegué a la otra clínica a las 5 o 6 de la mañana, no me acuerdo. Llegué y me practicaron el cateterismo que tenían que hacerme y el médico, es un proceso en el que uno está despierto y yo escuchaba lo que hablaban los médicos y decían, no, aquí no hay nada que hacer, no, aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces, y yo, bueno, pues ya un poco asustado, ya estaba pues más que nunca creo que dispuesto a dar el paso, ¿no? Y bueno, el resto lo va a contar mi esposa. Buen día, queridos amigos. Continuando la historia, esa es la parte que la tiene. Llegamos a la clínica efectivamente a la 1 de la mañana, empiezan a los médicos a trabajar, tú confías en los médicos, en todo lo que hacen, y de repente a las 3 de la mañana realmente Diego se estaba muriendo. Entonces agarro y se dan cuenta con todo lo que ha contado Diego, he tenido un mes de seguir una tras otra. Entonces, realmente en ese momento agarro y le digo, bueno, Señor, ya he hecho todo lo humanamente posible que está en mis manos. Entonces, tal vez tu deseo es llevártelo.
Y yo le decía al Señor, si ese es tu deseo, Señor, es mejor que te lo lleves porque va a estar en un lugar mejor contigo y no va a estar sufriendo tanto, porque realmente todo ese mes le habían pinchado, le habían hecho análisis y un montón de cosas que realmente no se lo deseo a nadie. Pero en ese momento le digo, Señor, voy a ser un poco más egoísta. Y le digo, Señor, no te lo lleves. Yo necesito que se quede conmigo. Además, yo había orado muchas veces desde el momento de la presión y realmente mi oración ha sido apoyada por todos ustedes, hermanos. Lo más impresionante de todo es que para el último, que yo digo es la última batalla, no la última, bueno, de esta sesión, porque sí hemos tenido otras, he sido apoyada por todos ustedes. Realmente la oración ha llegado desde Suiza, Suecia, Ecuador, China, todo el mundo, no sé cómo se han enterado y todo el mundo estaba orando y llegaban mensajes a mi WhatsApp, llegaban mensajes que me decían, Mile, necesitas algo, oremos juntos y seguíamos orando. Pasa eso que les digo a las 3 de la mañana, donde le pido al Señor que no se lo lleve y le digo, Señor, soy egoísta, necesito que se quede conmigo y se empiezan a abrir las cosas. Porque en ese momento no teníamos nada, no tenía médico, necesitaba en ese momento un cardiólogo, necesitaba otra clínica donde se pueda hacer el cateterismo y empiezan a abrirse las cosas. Y me dicen, ya lo podemos llevar a la clínica, porque no había sido así de fácil que lo aceptan en otra clínica, decir, lo llevamos a y pase, venga. Aparte de que tenía todo, el cherry de la torta es que le dicen que tiene COVID. Pucha, peor con eso, no lo van a aceptar así, ¿no? Empezamos a hacer todas las cosas, lo sufren a la camilla, lo ponen en la ambulancia y así parece una película de terror y de comedia. Estamos saliendo, llegamos a la cuadra y se vuelve la clínica, se vuelve la ambulancia a la clínica. Yo, ¿qué ha pasado? No, nos hemos olvidado los papeles, ya otra vuelta en los papeles, ¿no? Lo peor de todo es que cuando uno tiene un infarto, tiene que ser atendido ese momento, porque él ya ha tenido otro infarto, entonces ya sabía, y ya habíamos dejado pasar mucho tiempo, no nosotros, bueno, en general. Llegamos a la clínica, lo meten y me llaman, después de unos más o menos 20 minutos, me hacen pasar y me dicen, le cuento, esta es la situación de su esposo, me muestran la pantalla y me dicen, este es su corazón. Y está lleno, pero así lleno, ni siquiera me han dicho 1, 2 o 3, está lleno de coágulos. Todo su corazón está lleno de coágulos. Entonces, la primera vez que le vino el infarto, cuando me hicieron pasar, me dijeron, tiene un coágulo y es crítica la situación. Hicieron el cateterismo y lo eliminaron. En esta me decían que tenía un montón de coágulos. ¿Y saben qué me dijeron? Que tenía que rezar, porque no había más que hacer. Solamente esperar a que funcione el segundo tratamiento que le estaban haciendo, porque si entraban con el catéter, cualquiera de esos coágulos podía ir al pulmón o a cualquier lado y era más rápido que vaya al otro lado. Entonces, el doctor no sabía que tenía, no sé, puedo decir, la cantidad de personas orando y que sí habíamos orado todo ese momento. Entonces salimos y dentro de mi humanidad, que sí, me pongo a llorar. Y hablo con su hermano, que está él en Suecia, que también tiene una iglesia, y se pone y me dice, bueno, oremos, seguiremos orando. Y pasa eso y a las 11 recién podía entrar a verlo, a Diego, porque en la clínica a partir de las 11 recién te entras a terapia intensiva. Y me acuerdo que subí a mi casa un rato, a la casa de mis papás que vivían cerca de esa clínica, y justo me contacto con. Y me llama y me dice, ¿qué tal? Yo le digo, bueno, está mal, se está muriendo y hemos orado juntos. Vuelve. Y me dice, señora, ya puede pasar a ver a Diego, que no sé qué. En el primer infarto, el Diego, cuando entré la primera vez, ni siquiera me hablaba, apenas abría los ojos. Tenía en su almohada así un montón de cabello, por todo el proceso que tiene, sufre mucho, la verdad. Entonces yo esperaba que si me habían dicho que ya se estaba yendo al otro lado, esté peor del primero. Entonces voy entrando y lo veo sentado a mi marido.
Y digo, hola Diego, le digo, hola mi amor, estoy bien, mira, súper, así yo. Y yo le digo, ¿cómo le digo que se está muriendo? O sea, señor, no, ¿qué pasa? ¿No? Y yo, Diego, no te muevas, échate. No, pero mira, estoy re bien, no sé. Y yo, sí, pero no, y la verdad yo no quería ni que respire, ni que se mueva, ni nada. O sea, yo decía, se mueve y tal vez se va uno de sus coágulos que me han dicho, entonces no, bueno. Entonces, ese rato, realmente nosotros pecamos y le había pedido, y la verdad pido perdón al Señor porque siempre el Señor nunca me ha fallado en todo lo que le he pedido. Le he concedido nuevamente el tenerlo bien. Entonces, salgo y digo, sí Señor, realmente es tu poder. Y aún así, esperaba que el médico venga y nunca aparecía. Entonces, recién en la noche el médico viene, lo mira y me dice, ¿sabe qué señora? Es increíble. Es increíble, no entiendo. O sea, por lo menos si él iba a estar algo o saliendo, se lo puede ver en 2 días lo que le habían dado. Pero ahorita están todos sus valores bien. Así que ya está bien. Entonces yo digo, no, me tienen que mostrar un electrocardiograma. Y me dice, recién lo vamos a hacer mañana. Y yo, bueno, así, ¿no? Y yo entraba, cada vez que entraba, y el Diego era mejor, ¿no? Me decía, mira, me han traído tal comida, estoy bien, sí, estás bien. Y después tiene otro de los hermanos de aquí, que es médico, también ha entrado, Johan, me acuerdo. Y yo le digo, a ver, Johan, entra a ver, digo, ¿no? Y Johan entra, se pone, y sale y me dice, si no me dirías todo lo que me has contado, diría que él no ha tenido nada. Y ha sido esas las palabras de Johan, que después hemos orado. Entonces, primero que nada, han sido unas batallas duras, porque salíamos de una y comenzábamos en otra y en otra. Pero el Señor nunca me ha abandonado, siempre tiene el control. Y siempre lo que he pedido, Él me lo ha dado. Y entre todo eso me he enterado después que justo cuando me dijeron que estaba mal mi esposo y salía yo del lugar, mi hija había estado orando y se había enterado que su papá se está viendo al otro lado. Entonces dice mi hija que también ella le decía, Señor, no es justo, ya hemos pasado tanto y no puedes llevártelo. Quiero que él entre a mi graduación y baile conmigo y me entregue cuando me case. Entonces mi hija también había orado para que nos los deje un tiempo más, no sé cuánto, pero realmente va a ser hasta lo que Dios disponga. Y entre todo lo que les cuento, es que uno, primero, tiene que confiar en Dios. Segundo, yo le había entregado lo que Él decida. Si bien yo le había pedido que me lo deje un tiempo más, Él podría también haber decidido llevárselo, pero Él ha decidido dejármelo. Y claro, a lo mejor también hubiera sido estar ahí, ¿no? Conmigo. Y entre todo quiero agradecer a todos los hermanos, los que están aquí, y también todos los que han orado, porque efectivamente el poder de la oración ha hecho que también estemos fortalecidos todos, y que mi marido esté en este momento con nosotros. Han orado desde China, Río de Janeiro, Suiza, Suecia. En todo lugar oraban, se han enterado un montón de gente que yo no sabía cómo se ha vuelto internacional. Sus amigos, mis amigos, yo doy clases, mis alumnos, creo que hasta el vecino me encontraba y me decía, ¿cómo está? Hemos orado. Y el Señor escucha nuestras oraciones y agradezco el apoyo. Y todo lo que ha pasado es para gloria del Señor. Y no es la primera vez. El Señor es tan fiel conmigo que ha hecho muchos milagros en su vida. Y alguna vez el Diego me decía, soy muy débil, me dice, la verdad tengo todo. Y yo digo, la verdad que no. Yo creo que Él es un guerrero del Señor, porque para todo lo que ha pasado, el Señor le da mucha fuerza para seguir adelante. Y ese es nuestro testimonio. Gracias.